Publicado nuevo libro de Liliana Hecker es un acontecimiento digno de ser celebrado porque o se trata de una historia que nos va a hacer vivir irresistiblemente hasta la última página, o como en este caso nos va a ayudar a comprender más profundamente lo que entraña el proceso de creación literaria. La trastienda de la escritura es el libro de su más reciente aparición, publicado por Alfaguara, y a mí me pasó a ver leyéndolo que de alguna manera como ser niño y asomarse al backstage de un mago antes de comenzar su función. La diferencia es que leyendo el libro de Liliana seguimos tan encantados con su arte como si estuviéramos viendo una función de magia. ¿Cómo andás, Liliana? Te saluda Sergio Marelli de Radio Universidad de La Plata. Hola, Sergio, muy bien. Además, después de escuchar eso y de compararme con hablar de magia, me siento encantada, sea cierto o no. Realmente me encantó lo que dijiste, así que muchas gracias. Liliana, es un libro en el que se ahonda en el proceso de la creación literaria con el fin de compartirlo con los demás, ¿no? Porque este libro parte de una generosidad esencial. Desde los 17 años, cuando escribiste tu primer cuento, te has dedicado a inventar pequeños mundos, y en este libro, bueno, compartís un poco cómo se elabora un cuento, cómo se arma una ficción, ¿no? Sí, de alguna manera es un trabajo que a mí siempre me fascinó. No solo me fascina escribir cuentos y escribir novelas, sino que supongo que por una característica mía, que en algún momento me llevó a estudiar física, ciencias exactas, me fascina también ahondar en los procesos, bueno, de dónde salió el cuento, y un poco, como tengo bastante memoria, me gusta también un poco recuperar todo ese proceso que en general es bastante accidentado, muy hermoso para a quien le gusta crear ficciones, pero de ninguna manera es una línea recta. Y al mismo tiempo que me gusta ahondar un poco en los procesos, cuando doy taller me meto de alguna manera en las creaciones de otros, y también acudo a mi propia experiencia. En realidad acudo a mi propia experiencia. Uno no puede de alguna manera ver qué le pasa a otro con su propio cuento, con su propia novela, si no ahonda un poco en sí mismo y trata de establecer ciertos paralelos, tomar ciertos caminos, de modo que lo que yo traté de hacer en la trastienda de la escritura es organizar todo ese trabajo de muchísimos años. Uh-huh. Hablemos, ya que estamos hablando de la trastienda de la escritura, de la trastienda de este libro. ¿Cuándo y cómo nació esa necesidad de escribir en torno al proceso literario? A ver, de alguna manera lo hice, como te decía, muchas veces en los talleres o en algunas charlas en que me preguntaban cómo escribiste este cuento, cómo empezó. Bueno, lo he hecho. De manera escribiéndolo, la primera vez fue acababa de salir mi libro Los bordes de lo real, que en realidad era estaba formado por mis 3 primeros libros de cuentos, y de un medio me pidieron un texto a propósito de alguno de los cuentos. Yo escribí entonces ese texto que se llamó La trastienda de un cuento. Yo hacía el análisis, o de alguna manera contaba la historia de mi cuento Cuando todo brille. De cualquier modo, eso es la prehistoria, pero creo que recién muchos años después, me acuerdo una vez, estaba dando había un homenaje creo que al Martín Fierro, y teníamos que leer, muchos escritores leíamos un párrafo, y charlando con una serie de escritores surgió esa idea. Ahí tal vez empezó como a danzar la primera idea, pero de cualquier modo, de una manera orgánica y como una decisión,
fue recién en agosto del 2017, en que me planteé y le planteé a Julieta Obedman, que es la directora editorial de Alfaguara, que quería escribir un libro sobre la escritura que se iba a llamar La trastienda de la escritura. Eso lo tuve muy claro, creo que, como explico en el prólogo, fue lo que tuve muy claro, que ese libro se iba a llamar La trastienda de la escritura, y también que no iba a ser un libro didáctico. No me interesan los libros tipo autoayuda para escritores. Claro. Quería realmente ahondar en eso tan complejo y aparentemente tan misterioso como es el proceso de la creación, que es trabajo en realidad. En el libro contás cómo, bueno, muchos de tus textos nacieron de sucesivos borradores, ¿no? Ahora, ¿hubo, Liliana, algunos textos que nacieran de un tirón y no tuviste necesidad de corregirlos? Que no tuviera necesidad de corregirlos, creo que no. El único que prácticamente sí surgió de un tirón y que en el que yo ni siquiera me proponía escribir un cuento, pero todavía no sabía bien qué iba a contar, fue el primer cuento que escribí en mi vida, que se llamó Los Juegos, y que se publicó cuando yo tenía 17 años, en el número 4 de El Grillo de Papel. Pero ese, incluso, no lo escribí de un tirón, pero me recuerdo en el Café Las Violetas, con Abelardo Castillo, que me daba alguna indicación, me decía esta palabra, es decir, 2 o 3 toques que hubo sugeridos por Abelardo. Pero puedo decir que fue escrito de un tirón. Otro cuento que salió no del todo de un tirón, pero casi, es Yocasta. Yo incluso cuento en el principio del libro de dónde surge la idea de escribir Yocasta, y en algún momento se me ocurrió, lo escribí, encontré la voz de esa mujer y encontré lo que pasaba, una especie de raro triángulo amoroso entre una mujer, su pequeño nene, que es edípico según la mujer, y una chica de 9 años. Un cuento de celos, pero atípico. Bueno, ese cuento sí recuerdo que lo escribí de un tirón. Encontré incluso las distintas voces, 3 voces que aparecen en el cuento, y lo hice casi de un tirón. Después, de cualquier manera, lo corregí, y si uno compara la versión de Yocasta que hay en mi primer libro, Los que vieron la zarza, que es casi fiel a esa primera versión, y versiones sucesivas, se da cuenta que lo corregí mucho. En algún momento del libro decís que algunos escritores necesitan un silencio total, otros música, cierta música, o el ruido de un bar o de una plaza. ¿Cómo es tu caso? Bueno, mi caso es diverso en general. Yo escribo en la computadora y entonces en mi escritorio. A veces necesito música y a veces necesito ciertas músicas, ¿no? A veces necesito que sea Bach o necesito que sea Gershwin, porque es complejo. Hubo un caso muy claro cuando yo estaba escribiendo mi cuento La Sinfonía Pastoral, necesitaba escuchar la Sinfonía Pastoral. En otros casos es menos nítido. De cualquier manera, en general es música instrumental y casi siempre música clásica, aunque puede ser también jazz. Pero también no me molestan los ruidos circundantes, realmente no. Yo vivo en San Telmo, en la calle Perú, y pasan varias líneas de colectivos por la puerta, ni las escucho, realmente ni las escucho. Puede subir mi gata y por ahí hace ruido porque tropezó con algo, tampoco me preocupa. Y a veces me encanta escribir en un bar. Es decir, puedo escribir en lugares en que hay ruido, el ruido habitual de un lugar, y no me molesta para nada. Me aíslo perfectamente y creo que todo ese ruido circundante, en particular el ruido de un bar, actúa como una especie de silencio para mí, o de, digamos, algo que me envuelve
gratamente, que casi te diría que me protege de la realidad, ¿no? Hablamos de cierta música propiciatoria o de ruidos como este que vos señalás, el del bar, que te envuelve muy gratamente, pero hay, a ver, ¿alguna cábala que rodea el acto de escribir en tu caso? Cábala, no necesariamente cábala, sí ciertos rituales. Cuando fumaba necesitaba, pero absolutamente, encender un cigarrillo, no uno. Incluso me ha pasado, ¿no?, descubrir que tenía 2 o 3 cigarrillos encendidos, porque era el acto de encender el cigarrillo era como empezaba el rito de escribir. Tal es así que cuando decidí no fumar, porque tenía una tos terrible, no podía escribir, y dije, bueno, entre morir de una tuberculosis y no escribir nunca más, prefiero la tuberculosis. Si no puedo, tendré que volver a fumar. Pero después me planteé que en realidad era, uno a veces se sienta ante la computadora o ante la máquina de escribir en ese momento, y no es que se ponga a escribir inmediatamente, pero encender un cigarrillo era de alguna manera ritualmente iniciar el acto de escritura. Dije, bueno, listo, si me siento todavía ante la máquina y tardo en empezar a escribir, no voy a poner pretextos, no necesito fumar. Y bueno, eso fue, pero también necesito, por ejemplo, el mate muchas veces, o levantarme y caminar, o mirar por la ventana. Por ejemplo, mirar por la ventana es algo que me ha pasado siempre. No sé, de pronto ni siquiera lo hago voluntariamente, de pronto me descubro mirando por la ventana mientras voy imaginando lo que estoy escribiendo. Son pequeños rituales que uno necesita como apoyatura. Por eso en el capítulo que se llama La máquina de escribir, yo hablo de lo físico en el acto de la escritura, no solo de la necesidad de distintos objetos, por ejemplo, cuadernos, la lapicera. Yo imprimo y corrijo después a mano, porque me fascina eso de tirar flechas afuera, tachar, escribir palabras en el margen. Pero además creo que el cuerpo interviene. Yo a veces estoy muy embalada con lo que escribo y de pronto me descubro caminando por la habitación, porque por ahí lo que quiero escribir va más rápido de lo que estoy escribiendo y necesito caminar. En fin, creo que uno escribe con todo. Y en cuanto al horario, en el libro decís que te pronuncias abiertamente por la mañana. Soy diurna, sí, tardé en descubrirlo porque mis compañeros de generación, cuando yo empecé a ir a la revista, eran nocturnos, y yo aspiraba a ser nocturna, a tener ojeras. Bueno, no me pasaba nada de eso. Un día me di cuenta de que yo soy diurna y que no hay ojeras que valgan cuando uno quiere escribir, ¿viste? Con ojeras o sin ojeras, no hay ninguna garantía de que lo que estás escribiendo te salga. Y sí, escribo mucho mejor de mañana o de tarde, pero sobre todo de mañana. A veces incluso cuando estoy muy embalada escribiendo, me levanto a las 5 de la mañana. Para mí es un horario maravilloso. Ojo, tengo que estar más o menos bien dormida y estar muy embalada en algo, no digo que me levante a las 5 de la mañana en vano, pero ese horario en que todo duerme en la casa y que yo tengo todo el día por delante, por ahí alguno de mis gatos, siempre tengo algún gato particularmente escritor que se levanta conmigo y que espera realmente que yo esté escribiendo. Ahora en este caso, en este momento es mi gata Praskovia, ella es escritora. Entonces, pero bueno, estamos solo la gata y yo, el mate y todo el día por delante, y ahí yo trabajo muy bien, sí. Liliana es Liliana Hecker. Esta entrevista sucede en una etapa de tu vida en la que estás escribiendo, o es uno de esos desesperantes periodos de no poder escribir? No es desesperante, porque acabo de terminar y publicar la transcripción. Bueno, no, está bien. No, incluso yo hablo, Sergio, muy claramente de esos
breves periodos en que uno incluso se permite el ocio sin ningún sentimiento de culpa. No, claro. Pero de cualquier manera ya quiero salir del ocio y estoy realmente estoy con la idea con el principio de algo de lo que todavía no quiero hablar, porque he aprendido que no hay que hablar de aquello que todavía no está encaminado, porque sobre todo si es una novela, y es el caso, porque suelen funcionar como coartadas. Uno siempre está escribiendo una novela, y bueno, a veces uno está escribiendo una novela y la novela nunca se termina, de modo que pero estoy en el principio de algo y con muchas ganas de escribirlo. Estoy en un momento un poco revuelto porque, bueno, acaba de salir el libro, lo que crea un cierto movimiento alrededor y cierta expectativa por parte de uno, pero de cualquier manera no estoy en una de esas etapas desesperadas. No he tenido muchas, pero las he tenido, hablo de eso en el libro también, pero no estoy en esa etapa. Y así que con Praskovia están carburando una novela. Estamos carburando una novela, así es. Sí. Praskovia es a Praskovia le gustan los papeles, está enamorada de la impresora. Yo enciendo la impresora y donde ella está, de donde ella esté, viene corriendo y mete la cabeza adentro porque le fascina el momento en que el papel empieza a salir. Claro. Sí, todo lo que está vinculado con la escritura le gusta. También que yo esté escribiendo y ella esté en la mesa sentada al lado. Y seguramente te ha dado más de una idea. Me da bastantes ideas. Sobre todo me garantiza algo. A veces los gatos están esperando que uno se siente a escribir, lo impulsan. Eso me pasó mucho cuando yo escribía El fin de la historia. Mi gato Iván se quedaba en la puerta viendo como yo daba vueltas, me preparaba un mate, y él en la puerta mirando cómo iba de acá para allá, como diciendo, bueno, ¿cuándo te vas a sentar a escribir en serio? Te estoy esperando. Y yo me sentía culpable por el gato, me sentaba y entonces el gato saltaba al escritorio y ya se quedaba tranquilo. Praskovia también a veces me maulla porque quiere comer, pero a veces maulla porque yo todavía no fui al escritorio. Muy bien. Muy bien, esperemos que maulle seguido entonces. Esperemos que yo le haga caso. En el capítulo Elogio de las Palabras recordás a Leopoldo Marechal y decís, permíteme citarte, un ejemplo deslumbrante de lo abarcador que puede ser el conocimiento del lenguaje propio lo proporciona Leopoldo Marechal en Adán Buenos Aires, de lo clásico al lunfardo, de lo coloquial a lo poético, de lo angélico a lo barrial. Esta novela precursora recorre todo el arco posible de nuestra lengua. Hice esta larga cita para regalarme la felicidad de nombrar a uno de los mayores escritores argentinos, ¿no? Coincido totalmente con vos. Yo creo, esa es mi idea, que se supone que Borges es el gran maestro. Yo creo que nuestra literatura, afortunadamente, tiene 3 grandes maestros, que son el mayor para mí, que es Roberto Arlt, Borges, por supuesto, y Leopoldo Marechal, que nuestra literatura viene de esos 3 autores y que es posible reconocer ciertas líneas en todo lo bueno de la literatura argentina que vino después de ellos. Liliana, sé que lo conociste personalmente, Marechal. Mucho, lo conocí mucho, con la gente del Escarabajo, lo visitamos mucho, hay unas fotos famosas en una escalera, incluso hay una foto maravillosa que se publicó mucho, en la que estamos Abelardo Castillo y yo boxeando. La foto en sí es muy linda, pero atrás se ve a un hombre pasando, y lo que no señalan en general es que ese hombre que pasa atrás es Leopoldo Marechal. Sí, lo conocí mucho, era absolutamente excepcional, con una generosidad y con una naturalidad que no son demasiado comunes en los escritores. Bueno, otro escritor que está muy presente en tu libro y también en esta charla, porque al comienzo lo nombraste, recién acabas de nombrarlo, es Abelardo Castillo.
¿Recordás el día en que lo conociste a Abelardo? Sí, como no me voy a acordar, fue el 21 de enero de 1960 en el Café Las Violetas. Yo había mandado una carta, de hecho tenía 16 años y había mandado una carta y un poema malo al Grillo de Papel, que yo había encontrado esa revista, el primer número del Grillo de Papel, y había decidido que esa era mi revista. Había leído el editorial, se pronunciaban de izquierda, hablaban de que la literatura para nosotros no es un medio de vida, sino un modo de la vida. Bueno, a propósito de eso, yo mandé esa carta y ese poema. Me llamó uno de los directores, un absoluto desconocido, que se llamaba Abelardo Castillo. En realidad Abelardo tenía 24 años, en ese momento acababa de publicar, el primer cuento que publicó fue El Marica, en el número 1 del Grillo de Papel. Y bueno, me dijo que él tenía que ir a la casa del diagramador, Leandro Hipólito Ragucci, que vivía en Rivadavia y Bulnes. Yo vivía en Rivadavia y Medrano. Yo era de Almagro, en Bulnes y Cangallo. Y entonces, bueno, nos encontramos en Las Violetas y bueno, charlamos mucho, habló mucho Abelardo, yo no, realmente hablaba de muchas cosas que yo desconocía. Yo había llevado una carpeta Rivadavia con manuscritos míos. Bueno, a él le gustó uno de esos textos. Bueno, listo, ese fue el día que nos conocimos y él me propuso ir a las reuniones del Grillo de Papel. Eso fue un jueves y el viernes a las 8 de la noche yo estaba en el Café de los Angelitos, que, como digo también en el libro, no era este engendro así turístico que es ahora, ¿no? Era un café enorme donde se jugaban los dados y al dominó, un café que tiene un tango, ¿no? Café de los Angelitos en Rivadavia y Rincón. Bueno, ahora el café que quedó ahora no es merecedor de ese hermoso tango. Claro. Abelardo, un escritor multifacético, ¿no? Cuentista, dramaturgo, novelista, ensayista. ¿Cuáles son, a tu criterio, los textos fundamentales de Castillo? Yo creo que toda la obra de Castillo es fundamental. Es decir, realmente, tanto como ensayista, como cuentista, es uno de los grandes maestros de la narrativa en un país que tiene narradores realmente excepcionales. Él es uno de esos maestros. Sus novelas, digamos, tanto Crónica de un iniciado como El Evangelio según Van Houten, como su primera novela de la que hice el prólogo, una novela que escribió Abelardo en el servicio militar, la Casa de Ceniza, ¿no? Como El que tiene sed, que es una obra para mí monumental. Sí. Tal vez si yo tengo que elegir, elijo El que tiene sed, que es realmente impresionante, pero está su teatro, están sus ensayos, están sus editoriales en la revista. Realmente toda la obra de Castillo es excepcional y ha abarcado de una manera notable todos los registros. Bueno, Liliana, nombraste el Grillo de Papel, pero con Abelardo fundaste El Escarabajo de Oro, que fue una revista central en los años 60 y 70, ¿no? Sí, salió desde 1961, desde abril de 1961 hasta más o menos agosto de 1974. Dejó de salir en realidad por el primer golpe de hiperinflación, ya no podíamos seguir sacándola. Pero sí, El Escarabajo de Oro creo que fue una revista fundamental, no solo acá, sino en Latinoamérica. Y bueno, sí, la fundamos juntos cuando cerraron el Grillo de Papel. Uno de Arnoldo Lieberman, que era el otro director, no tenía demasiadas ganas de sacar una nueva revista. Y Castillo sí, yo muchas ganas, porque acababa de descubrir ese mundo que para mí era fascinante. De hecho, la imprenta en que salió el primer número del Escarabajo de Oro lo conseguí yo. Yo tenía 18 años, acababa de cumplir 18 años. Y la imprenta
estaba muy cerca de la Facultad de Ciencias Exactas, la que era entonces muy cerca de donde vivo ahora, en Perú 222 estaba la facultad. Y bueno, yo conseguí esa imprenta y sí, sacamos esa revista y después fundamos el Ornitorrinco, ¿no? Y con Silvia Iparraguirre en el 77 y en plena dictadura militar fundamos el Ornitorrinco, que tuvo otras características pero que seguían la misma línea, que es el compromiso de un escritor, ¿no? En tanto persona, en tanto intelectual, ¿no? Yo creo que una revista dialoga siempre con su presente, a diferencia de lo que pasa con los libros, ¿no? Que son leídos a lo largo de los años y en los que uno puede estar muchos años trabajando. Una revista dialoga con su ahora y aquí. Hiciste muy bien en recordar también el Ornitorrinco. Yo recuerdo que en esa revista, en plena época de la dictadura, se escribía sobre Sartre, por ejemplo, que se sabe que no era uno de los pensadores preferidos de los militares. O en el primer número se decía que la literatura es siempre un acto a favor de la vida, ¿no? Exactamente, sí. Es decir, era realmente, fue una revista que siempre se comprometió con su tiempo en una época muy difícil. Se hablaba de la censura, se hablaba de la autocensura. Es decir, yo tuve en 2 números de esa revista la polémica con Cortázar respecto de la función de un escritor acá y en el exilio, así que no garantizaba nada, ni eximía de nada, ni el vivir acá ni el vivir afuera, que uno podía comprometerse con su estar acá o su estar afuera, o sentirse muy bien acá, o digamos usufructuar el exilio. Es decir, la cuestión es la ética de un escritor en la circunstancia en que está. Y eso era, por eso se tomaron muchos temas, además de publicar a una generación que no tenía otros lugares donde publicar, es decir, y publicar incluso cuentos de autores, digamos, grandes autores de otros países. Publicamos, por ejemplo, en uno de los números un cuento excepcional de Dino Buzzati, gran escritor italiano. Ese cuento se llamaba Están prohibidas las montañas. Era un cuento tremendamente subversivo para ser publicado en la época de la dictadura militar. Sí, y también recuerdo, pero esto me parece que fue ya en Democracia, o hay poemas de Roberto Fernández Retamar, de Miguel Barnet, ¿no? Sí, se publicaron también en el Escarabajo de Oro, también en el Ornitorrinco, sí. Liliana, ¿podría decir con mínimo margen de error lo que estuviste haciendo ayer entre las 8 y las 10 de la noche? Entre las 8 y las 10 de la noche. Y viendo Boquita, ¿no? Viendo Boquita. No, ayer, yo estaba re cansada porque estuve en Córdoba. No lo vi a Boca, la verdad que no, porque sí, lo que pasa es que ¿dónde la querés que lo veas? Si ahora lo que vemos es nada más que un poco vemos a las tribunas. Volvieron a enfocar las tribunas, es tremendo, bueno. Pues es tremendo, no. De cualquier manera, ayer yo estuve en Córdoba en la Feria del Libro y vine muy cansada, incluso tuvimos una cena a la noche, entonces ayer realmente me acosté muy temprano. Pero de cualquier modo te digo, no hay ninguna posibilidad en este momento de que lo vea a Boca, ni a Boca ni ningún partido nacional en directo. Claro. Si podés ver al Barça jugar, que no sé, a cualquiera de ellos, pero no a nuestros equipos. Bueno, en la trastienda de la escritura contás cómo nació un cuento que tiene el fútbol como protagonista, ¿no? La música de los domingos. La música de los domingos, así es. Sí. Un cuento, lo pongo como ejemplo de lo que uno puede hacer con un cuento por encargo. De hecho, era una antología de fútbol argentino, iba a sacar Alfaguara, que la dirigió Fontana Rosa, y entonces Fontana Rosa y Guillermo Saavedra me pidieron, concretamente fue Guillermo el que me lo pidió, un cuento, me dijo, Liliana, es decir, cuento y de fútbol, no podés faltar. En realidad podía faltar perfectamente, pero una tiene su pequeña vanidad, dije,
digamos, recogí el guante. Lo que pasa es que estuve dándole vueltas a ver si realmente había algún tema de fútbol que a mí me importara y que yo pudiera tratar. Y entonces, dándole vueltas, me acordé de lo que realmente me hizo nacer mi amor por el fútbol, que eran los domingos, claro, cuando yo era chica, porque el fútbol se respiraba, se vivía por las calles. Estaban los chicos que jugaban en la vereda, en la calle, estaban los camiones pasaban con las hinchadas, estaba la radio se escuchaba en todos lados porque no había televisión, entonces se escuchaba por la radio. Y todo eso conformaba lo que para mí era, y traté de reproducir en ese cuento, la música de los domingos. Y cuando sentí que era eso lo que quería contar, bueno, ahí escribí el cuento. ¿Estoy confundido o en algún momento del libro aludís a un cuento que estás trabajando y que tiene que ver con el tenis? No lo estoy. Es de esos cuentos que me dan vueltas, que creo que algún día voy a escribir, que hasta tengo el título, que no pienso decir, por supuesto, porque tiene que ver con el desarrollo del cuento, pero todavía no le encontré la vuelta, pero lo voy a escribir. Tengo un cuento de boxeo, tengo un cuento de fútbol y pienso que voy a tener un cuento de tenis, pero no sé cuándo. En esto de asociar al arte con el tenis, me viene en la memoria ahora la película Match Point, ¿no?, de Woody Allen. Sí, pero ahí el tenis entra poco, en realidad. Tiene más peso el título, el Match Point, pero el tenis entra poco. Yo quiero escribir un cuento, digamos, que hable de tenis. ¿Jugás al tenis? ¿Jugaste? Sí, juego mal, pero juego, sí. Mal porque es un descubrimiento tardío en mi vida, pero juego varias veces a la semana. Sí. Y ya que metimos medio de refilón a Woody Allen, es decir, al cine, en la conversación, ¿hay películas que te hayan provocado un goce equivalente a la lectura de ciertos libros, o el cine no llega a napas tan profundas de tu sensibilidad? Sí, pero actúa de otra manera. Hay películas que realmente me fascinan, me deslumbran, pero no actúa de la misma manera que actúa. No puedo compararlos. Primero, de cualquier manera, soy más lectora que, digamos, de lo que veo películas, ¿no? Pero hay películas, estoy pensando en este momento, se me cruza Amarcord, por ejemplo, es una película maravillosa. O, por ejemplo, esta película, se me fue, la película está maravillosa sobre la que hizo Bob Fosse, ¿Cabaret? No, Cabaret. ¿All That Jazz? All That Jazz. Bueno, yo All That Jazz la debo haber visto 145.000 veces y para mí es una película realmente deslumbrante. Yo me acuerdo cuando vi hace 1000 años para nosotros La Libertad, que era una película de René Clair. Hay películas que han dejado una marca imborrable en mí, me maravillan, pero me movilizan de una manera muy distinta a como me moviliza la lectura. Incluso en muy pocos casos me ha fascinado la recreación cinematográfica de un texto literario. Hay una que es increíble, una película rusa que había hace muchísimo tiempo, que era La Dama del Perrito, era Chekhov, absolutamente Chekhov esa película. Es decir, realmente fue algo extraordinario. Sí, de Nikita Mikhalkov, ¿no? Sí. No, es muy anterior. Creo que es anterior. Ajá. Pero no te puedo decir porque la vi hace mucho, en una película en blanco y negro, y realmente era Chekhov, era La Dama del Perrito. Mira vos, la que yo te digo es una en la que actúa Mikhalkov, pero actúa Marcello Mastroianni. No, nada que ver, pero no sé, nunca la volví a ver, pero me dejó una marca imborrable. ¿Y alguna serie que te parezca muy bien narrada? Yo no soy de ver muchas series, no, de verdad que trato de no engancharme con las series, es decir, en muy pocos casos he visto
he visto alguna serie completa. Mi marido Ernesto es de mirar muchas series y a veces yo me engancho por partes, pero en general no. Por ejemplo, me encantó, para decir, por ejemplo, The Crown, ¿no? ¿Viste? Donde hablan sobre toda la historia de esas historias me gustan mucho, pero no me engancho en esas series que pasan. Por ejemplo, me encantó una serie que vi sobre los ortodoxos de Israel, que te metes en un mundo que, digamos, en general lo mirás de afuera y con terror. Entonces meterme en esa historia me encantó, ¿no? Pero en general, ya te digo, trato de no engancharme en la serie. Prefiero leer un libro para marcarme yo los tiempos. Bueno, para quedarnos entonces en esa preferencia esencial que vos haces, y teniendo en cuenta que sos una lectora de paladar negro a esta altura, ¿cuál fue la última lectura que te deslumbró? Mira, ¿querés que te diga? Hay muchas lecturas que me deslumbraron últimamente. Por ejemplo, autoras, por ejemplo, en Natalia Ginzburg. Yo he leído muchísima literatura italiana y no había leído a Natalia Ginzburg. Son esas cosas afortunadas que uno se reserva y puedo descubrir escritores que nunca había leído, y bueno, me deslumbró absolutamente, como me deslumbró, por ejemplo, Lucía Berlin, que la leí hará 3 años. Ahora, en este momento estoy releyendo. A veces es una fiesta releer. Releí, por ejemplo, Novela de una novela, que es el libro que escribió Thomas Mann sobre la escritura del Doctor Fausto. Yo lo había leído, yo leí el Doctor Fausto a los 18 años y sentí que me abría la cabeza. Y leí la Novela de una novela cuando tenía 19. Y yo hace un poco tiempo me planteé, pero ¿cómo leí? Es decir, ¿qué entendí en profundidad de ese libro? De la historia de ese hombre que a los casi 80 años escribe esa novela monumental. Sentí que en este momento iba a poder hacer una lectura muy distinta, y en efecto fue así. Lo releí e hice una lectura realmente hermosa. Hay autores nuevos, notables, pero además de tipos como Pablo Ramos y escritoras como Inés Garland, que son maravillosos. Hay muchos autores nuevos, Ariel Urquiza, por ejemplo. Bueno, podría citar a muchos excelentes autores nuevos. Así que bueno, leo continuamente, y afortunadamente el universo de la literatura no se agota. Primero porque a uno no le dan los tiempos para leer todo lo hermoso que hay para leer, y por otro lado porque siguen apareciendo autores nuevos. Qué bueno que nombraste a Pablo Ramos, alguien con quien hemos conversado muchas veces en este programa, y recuerdo que él también habló de una manera muy agradecida de vos, porque creo que hizo un taller con vos, ¿no? Él se formó en mi taller. Pablo, es entrañable el vínculo que tenemos, ¿no? No se llama hacer un taller. Él hizo taller, él se formó, escribió todo, es decir, El origen de la tristeza lo trabajó todo en el taller, y lo mismo los cuentos de Cuando lo peor haya pasado. Y además nos une una amistad entrañable. Lo quiero enormemente, y creo que tiene un talento enorme. Y que lo canaliza de distintas maneras, básicamente en la literatura, pero también en la música. Sí, para mí lo canaliza de demasiadas maneras. Es una discusión que me gusta tener con él, pero tiene un talento enorme. Hay, muchos oyentes que se han puesto en contacto. Fabricio saluda. Danilo Esteves pregunta si el libro ya está a la venta. Supongo que se refiere a la trastienda de la escritura, y claro que sí, ha sido publicado por Alfaguara. Desde el principio de septiembre, un poquito antes, desde el principio de septiembre está a la venta. Yamila Rumbe pregunta si está abierta la inscripción para tus talleres. Hay mucha gente, ahora están súper completos. En general yo por ahí incorporo algunos a principio de año, según los lugares que quedan, ¿no? Pero en este momento están muy completos. Y la segunda parte de la pregunta de Yamila era si previamente hay que enviar algún texto de cuya aprobación dependa el ingreso. No, para nada. A mí lo único que no me importa, yo en general hago con el que
quiere venir, hago una entrevista. No me importa cómo escribe la gente, creo que uno empieza haciendo mal cualquier cosa que haga. No me Está muy buena esa premisa, claro, y sí.